Mi nombre es Carmen y mi vida en Valencia era un constante torbellino de emociones encontradas. Vivía en una casa espaciosa pero sofocante, compartiendo techo con mi marido Javier y su madre, Dolores. Desde el principio, supe que la convivencia no sería fácil, pero jamás imaginé hasta qué punto llegaría a afectar mi vida y mi autoestima. Cada mañana, me levantaba temprano, incluso antes de que el sol asomara por el horizonte mediterráneo. Me gustaba disfrutar de esos momentos de silencio, cuando la casa aún dormía y yo podía sumergirme en mi mundo de palabras. Ser traductora freelancer era mi pasión, mi modo de vida. Me sentaba frente a mi escritorio, encendía mi ordenador y me perdía entre líneas de texto en diferentes idiomas, danzando entre culturas y significados. Buenos días, Carmen, escuchaba la voz de Javier mientras entraba en mi pequeña oficina improvisada en el rincón del salón. ¿Ya trabajando tan temprano? Yo le sonreía, agradecida por su interés. Sí, tengo que entregar esta traducción antes del mediodía. Es un texto bastante complejo sobre tecnología médica. Javier asentía, dándome un beso en la frente antes de dirigirse a la cocina para preparar el desayuno. Esos momentos me hacían sentir valorada, comprendida. Pero la paz duraba poco. Javier. ¿Dónde está mi desayuno? La voz estridente de Dolores resonaba por toda la casa. Esta no era tuya, ni siquiera es capaz de preparar un simple café. Cerraba los ojos, respirando profundamente para mantener la calma. Dolores nunca había aceptado mi trabajo, mi forma de vida. Para ella, una mujer debía dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar y al cuidado de la familia. Mamá, Carmen está trabajando. Yo me encargo del desayuno, respondía Javier, siempre intentando mediar entre nosotras. Pero eso no era suficiente para Dolores. Podía escuchar sus pasos acercándose, el frufru de su bata de estar por casa rozando las paredes del pasillo. Se plantaba en la puerta de mi oficina, con los brazos en jarras y una mirada que podría congelar el Mediterráneo. ¿Trabajando? ¿A esto le llamas trabajo?, espetaba, señalando despectivamente hacia mi ordenador. Pasarte el día sentada frente a una pantalla no es trabajar. Trabajar es lo que hace mi hijo, que sale cada mañana a ganarse el pan con el sudor de su frente. Intentaba no dejarme provocar, concentrándome en las palabras que tenía delante. Dolores, por favor. Estoy en medio de una traducción importante. Podemos hablar más tarde si quieres. Pero ella no se daba por vencida. ¿Importante? ¿Qué puede ser tan importante como cuidar de tu familia? La casa está hecha un desastre, la ropa sin planchar, y tú aquí, jugando con tu ordenador. Cada palabra era como una puñalada. Sabía que mi trabajo era valioso, que contribuía significativamente a la economía familiar. Pero Dolores tenía el don de hacerme dudar, de sembrar la semilla de la inseguridad en mi mente. Mamá, ya basta, intervenía Javier, apareciendo con una bandeja de desayuno. Carmen trabaja tan duro como cualquiera de nosotros. Dolores bufaba, cogiendo su taza de café de la bandeja. Trabajo duro. Ya veremos cuánto dura este capricho suyo de jugar a ser traductora. Se marchaba murmurando entre dientes, dejándome con un nudo en el estómago y las manos temblorosas sobre el teclado. Javier se acercaba, poniendo una mano reconfortante sobre mi hombro. No le hagas caso, cariño. Sabes que tu trabajo es importante. Asentía, agradeciendo su apoyo, pero las dudas ya estaban sembradas. ¿Realmente estaba contribuyendo lo suficiente? ¿Era mi trabajo tan valioso como yo creía? Los días transcurrían en una rutina tensa. Me esforzaba por equilibrar mi trabajo con las tareas domésticas, intentando demostrar mi valía en ambos aspectos. Me levantaba aún más temprano para limpiar antes de ponerme a traducir. Cocinaba en mis descansos, planchaba mientras revisaba traducciones en mi mente. Pero nada parecía ser suficiente para Dolores. Cada logro profesional era minimizado, cada esfuerzo en el hogar criticado por no alcanzar sus estándares imposibles. ¿Llamas a esto planchar?, decía, pasando un dedo acusador por una camisa de Javier. En mis tiempos, las mujeres sabíamos cuidar de nuestros maridos como Dios manda. Esas palabras me dolían más de lo que quería admitir.
No porque realmente creyera que el valor de una mujer se medía por su habilidad para planchar, sino porque sentía que nada de lo que hacía era suficiente a los ojos de mi suegra. Una noche, después de una jornada particularmente agotadora en la que había entregado una traducción compleja y preparado una cena elaborada, me senté exhausta en el sofá. Javier se acercó, sentándose a mi lado y tomando mi mano entre las suyas. «Estoy orgulloso de ti, Carmen», me dijo con una sonrisa cálida. «No sé cómo lo haces para manejar todo». Sus palabras eran como un bálsamo para mi alma herida. Por un momento, me permití creer que todo estaría bien, que podría superar cualquier obstáculo mientras tuviera su apoyo. Pero la voz de Dolores no tardó en romper ese momento de paz. «Javier, ¿dónde está mi medicación? Esta no era tuya, ni siquiera es capaz de recordar algo tan simple». Y así, el ciclo comenzaba de nuevo. Me levantaba, iba a buscar la medicación de Dolores, aguantaba sus reproches y volvía a mi ordenador, intentando no perder la concentración en medio del caos emocional que me rodeaba. Cada día era una batalla, una lucha constante por mantener mi identidad, mi pasión por mi trabajo, en un entorno que parecía empeñado en socavar cada uno de mis esfuerzos. Me preguntaba cuánto tiempo podría aguantar así, cuánto tardaría en quebrarme bajo el peso de las expectativas y los reproches constantes. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Sabía que mi trabajo era valioso, que mis esfuerzos tenían un propósito. Cada palabra traducida, cada texto completado, era un pequeño acto de rebeldía contra las limitaciones que Dolores intentaba imponerme. Y así, día tras día, seguía adelante, traduciendo, limpiando, cocinando, resistiendo. Esperando el momento en que mi valor fuera reconocido, en que mi trabajo fuera respetado. Esperando, quizás ingenuamente, que algún día las cosas cambiarían, que encontraría mi lugar en esta familia que parecía no entenderme. Poco sabía yo que ese cambio llegaría, pero no de la manera que esperaba. El destino tenía preparado un giro dramático que pondría a prueba no solo mi paciencia y mi amor propio, sino también los cimientos mismos de mi matrimonio y mi vida en Valencia. La tensión en casa había alcanzado un punto crítico. Cada día se sentía como caminar sobre un campo minado, donde cualquier paso en falso podría desencadenar una explosión. Aquella mañana de julio no fue diferente. El calor sofocante de Valencia se colaba por las ventanas, haciendo que el ambiente ya cargado en casa se volviera aún más insoportable. Me levanté temprano, como siempre, determinada a adelantar trabajo antes de que comenzara el ajetreo diario. Tenía un proyecto importante entre manos, la traducción de un manual técnico para una empresa farmacéutica. El plazo de entrega era ajustado y no podía permitirme distracciones. Apenas había encendido el ordenador cuando escuché los pasos de Dolores en la cocina. Su voz no tardó en resonar por toda la casa. «Carmen, ¿dónde están las tazas del desayuno? No me digas que otra vez te has olvidado de fregar los platos». Cerré los ojos, contando hasta 10 antes de responder. «Buenos días, Dolores. Las tazas están en el lavavajillas, limpias. Las guardé anoche». «¿En el lavavajillas? ¡Qué desperdicio de agua y electricidad! En mis tiempos, fregábamos a mano y no pasaba nada». Decidí no contestar. Había aprendido que entrar en ese tipo de discusiones solo empeoraba las cosas. Me concentré en mi trabajo, intentando bloquear el ruido de fondo de Dolores moviendo cosas en la cocina y murmurando quejas. Pasaron un par de horas y estaba completamente inmersa en mi traducción cuando Javier entró en la habitación. «Cariño, ¿has visto mis calcetines negros? Los necesito para la reunión de hoy». Levanté la vista de la pantalla, algo desorientada. «¿Tus calcetines negros? Creo que los puse en el segundo cajón de la cómoda». «No están allí», respondió con un tono de frustración. «Los he buscado por todas partes». En ese momento, Dolores apareció en la puerta, con una expresión de triunfo en su rostro. «¿Ves, Javier? Te lo dije. Esta mujer no sabe ni dónde pone las cosas. Menos mal que yo guardé tus calcetines donde corresponde». Sentí como la irritación crecía dentro de mí. «Dolores, por favor. Yo me encargo de la ropa de Javier. Si has movido algo, dímelo en lugar de crear un problema». «¿Crear un problema?
El problema es que tú no sabes llevar una casa como es debido. Mi pobre hijo tiene que andar buscando sus cosas porque su mujer está demasiado ocupada jugando con el ordenador. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me levanté de la silla, enfrentándome a Dolores. No estoy jugando con el ordenador. Estoy trabajando, contribuyendo económicamente a esta familia, algo que pareces incapaz de entender o valorar. Dolores dio un paso atrás, sorprendida por mi repentino arrebato, pero se recuperó rápidamente. ¿Contribuyendo? Ja. Lo que ganas con esas traducciones no es nada comparado con lo que trae mi hijo a casa. Basta ya, intervino Javier, su voz elevándose por encima de las nuestras. Mamá, por favor, déjanos a Carmen y a mí resolver esto. Pero Dolores no estaba dispuesta a ceder. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y resentimiento acumulado. No, Javier. Ya es hora de que alguien le diga las cosas claras a tu mujer. Desde que se casó contigo, no ha hecho más que aprovecharse. Vive en nuestra casa, come nuestra comida, y ¿qué da a cambio? Nada más que problemas y una casa mal cuidada. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Todas las frustraciones, todas las pequeñas humillaciones que había soportado durante meses, explotaron en ese instante. ¿Aprovecharme? He aguantado tus críticas y tu menosprecio durante demasiado tiempo, Dolores. Mi trabajo es tan válido como el de cualquiera, y contribuyo tanto a esta familia como Javier. La tensión en la habitación era palpable. Javier parecía perdido, dividido entre su lealtad hacia su madre y su deber de apoyarme a mí, su esposa. Pero antes de que pudiera decir nada, Dolores lanzó la bomba final: ese es el dinero sudado de mi hijo. Ya que no prestas ni para hacer los trabajos domésticos, vete inmediatamente. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Miré a Javier, esperando, ¿qué? ¿Una defensa? ¿Un desmentido? Pero él solo estaba allí, paralizado, con una expresión de shock en su rostro. ¿Es eso lo que piensas, Javier?, pregunté con voz temblorosa. ¿Qué no contribuyo? ¿Qué soy una carga? Javier abrió la boca, pero no salieron palabras. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Años de esfuerzo, de intentar encajar, de buscar la aprobación, se desmoronaron como un castillo de naipes. Me di cuenta de que había estado luchando una batalla perdida desde el principio. Muy bien, dije, sorprendida por la calma en mi propia voz. Si eso es lo que piensan, entonces quizás sea mejor que me vaya. Carmen, espera, comenzó Javier, pero lo interrumpí. No, Javier. Tu silencio lo dice todo. He intentado ser parte de esta familia, he intentado que mi trabajo sea valorado, pero está claro que nunca será suficiente. Me dirigí al armario y saqué una maleta. Con movimientos mecánicos, comencé a llenarla con mi ropa, mis libros, mis efectos personales. Dolores observaba desde la puerta, una mezcla de triunfo y sorpresa en su rostro, como si no hubiera esperado que sus palabras tuvieran un efecto tan drástico. Mientras empacaba, mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos. Recordé todas las noches que me había quedado hasta tarde trabajando, los fines de semana sacrificados para cumplir con plazos ajustados, las veces que había renunciado a salidas con amigos para poder equilibrar mi trabajo con las tareas del hogar. Todo eso, aparentemente, no significaba nada para ellos. Javier finalmente pareció salir de su estupor. Se acercó a mí, intentando tomar mi mano. Carmen, por favor, hablemos de esto. No tienes que irte. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, vi claramente la situación. ¿No lo entiendes, Javier? Tengo que irme. No puedo seguir viviendo en un lugar donde mi trabajo, mi esfuerzo, mi valor como persona es constantemente cuestionado y menospreciado. Pero te amo, dijo él, con una voz que sonaba más a súplica que a declaración. El amor no es suficiente cuando no hay respeto, respondí, sorprendida por mi propia lucidez en medio de esa tormenta emocional. Has permitido que tu madre me trate así durante demasiado tiempo. Tu silencio hoy solo confirma que, en el fondo, estás de acuerdo con ella.
Terminé de empacar en un tiempo récord, como si una fuerza invisible me empujara a salir de allí lo antes posible. Tomé mi ordenador portátil, mi herramienta de trabajo, el símbolo de todo lo que Dolores despreciaba y de todo lo que yo valoraba. Antes de salir, me detuve frente a Dolores. «Espero que estés satisfecha», le dije. «Has conseguido lo que querías desde el principio. Pero recuerda esto, el dinero que gano con mi trabajo es mío, fruto de mi esfuerzo y mi dedicación. No le debo nada a nadie». Con esas palabras, salí de la habitación, de la casa que había sido mi hogar durante los últimos años. Mientras bajaba las escaleras, escuché a Javier llamándome, pero no me detuve. Sabía que si lo hacía, si miraba atrás, podría flaquear en mi decisión. Al salir a la calle, el calor de Valencia me golpeó como una ola. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar libremente. El futuro era incierto, pero también estaba lleno de posibilidades. Posibilidades que no incluían justificarme constantemente o vivir bajo la sombra de expectativas imposibles de cumplir. Mientras caminaba por las calles familiares, arrastrando mi maleta, me di cuenta de que esta no era solo una ruptura con Javier y su familia. Era una ruptura con una versión de mí misma que había estado tratando de encajar en un molde que no era el mío. Era el primer paso hacia la recuperación de mi identidad, de mi valor, de mi dignidad. No sabía dónde iría o qué haría exactamente, pero de una cosa estaba segura: nunca más permitiría que nadie menospreciara mi trabajo o mi valor como persona. El camino que me esperaba sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Las calles de Valencia, tan familiares y acogedoras en otros tiempos, ahora me parecían un laberinto hostil. Con cada paso que daba, alejándome de la que hasta hace unos minutos era mi casa, sentía una mezcla de liberación y terror. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Dónde iría? La realidad de mi situación comenzaba a caer sobre mí como un peso aplastante. Me senté en un banco del parque cercano, necesitaba un momento para pensar, para respirar, para asimilar lo que acababa de suceder. Saqué mi teléfono móvil y vi que tenía varias llamadas perdidas de Javier. Lo apagué. No estaba lista para hablar con él, no ahora. Mientras observaba a las familias y parejas disfrutando de la tarde en el parque, sentí una punzada de dolor. Eso era lo que yo había querido, una familia, un hogar. Pero el precio había sido demasiado alto. Había estado dispuesta a sacrificar mucho, pero no mi dignidad, no mi identidad. Abrí mi portátil allí mismo, en el banco del parque. Necesitaba un plan, y rápido. Lo primero era encontrar un lugar donde pasar la noche. Busqué hoteles económicos en la zona, pero los precios me hicieron estremecer. No podía permitirme gastar tanto, no sabiendo cuánto tiempo tendría que mantenerme por mi cuenta. Fue entonces cuando recordé a mi amiga Lucía en Sevilla. Hacía tiempo que no hablábamos, pero siempre habíamos mantenido una relación cercana. Con manos temblorosas, marqué su número. «Carmen». «¡Qué sorpresa!». «¿Cómo estás?». Su voz alegre al otro lado de la línea casi me hace romper a llorar. «Lucía, yo necesito tu ayuda», logré decir, intentando mantener la compostura. Le conté todo lo sucedido, las palabras saliendo en un torrente incontrolable. Lucía escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente con exclamaciones de indignación. «Carmen, escúchame bien», dijo cuando terminé mi relato. «Vente a Sevilla. Tengo una habitación libre en mi piso y puedes quedarte el tiempo que necesites». Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. «Lucía, no sabes cuánto te lo agradezco. Pero no quiero ser una molestia». «No digas tonterías», me interrumpió. «Para eso están las amigas. Además, Sevilla te vendrá bien. Un cambio de aires, lejos de esa bruja de tu suegra». No pude evitar sonreír ante su descripción de Dolores. «Gracias, de verdad. Tomaré el primer tren que pueda». Después de colgar, me sentí renovada. Tenía un plan, un destino. Sevilla. La ciudad del flamenco, del Guadalquivir, de la Giralda. Un nuevo comienzo. Me dirigí a la estación de tren, arrastrando mi maleta y con el corazón latiéndome con fuerza.
Mientras esperaba en la cola para comprar el billete, mi teléfono vibró. Lo encendí, pensando que sería Lucía con algún detalle sobre mi llegada. Pero era un mensaje de Javier. Carmen, por favor, vuelve a casa. Podemos solucionar esto. Te amo. Sentí un nudo en la garganta. Una parte de mí quería volver, caer en la familiaridad de sus brazos, en la comodidad de nuestra rutina. Pero otra parte, una parte que se hacía cada vez más fuerte, sabía que no podía dar marcha atrás. Le respondí con manos temblorosas: Javier, lo siento. Pero no puedo volver. No así. Necesito tiempo y espacio para pensar. Por favor, no intentes contactarme por un tiempo. Apagué el teléfono nuevamente, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Compré mi billete para el tren nocturno a Sevilla y me dirigí al andén. El viaje en tren fue una experiencia surreal. Mientras Valencia se alejaba en la oscuridad, sentía como si estuviera dejando atrás no solo una ciudad, sino una versión de mí misma. La Carmen que había llegado a esa casa llena de ilusiones, dispuesta a complacer, a encajar, se quedaba atrás. La Carmen que avanzaba hacia Sevilla era una mujer herida, sí, pero también más fuerte, más decidida. Durante el viaje, saqué mi portátil y comencé a trabajar en la traducción que tenía pendiente. El trabajo siempre había sido mi refugio, mi forma de mantener el control en situaciones caóticas. Ahora, más que nunca, necesitaba esa ancla. Llegué a Sevilla con las primeras luces del alba. La ciudad despertaba lentamente, y el aire ya estaba cargado con el aroma a azahar. Lucía me esperaba en la estación, con una sonrisa cálida y los brazos abiertos. Carmen. ¡Qué alegría verte!, exclamó, envolviéndome en un abrazo. Por un momento, me permití quebrarme, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeron. Vamos, vamos, dijo Lucía, tomando mi maleta. Te llevaré a casa. Necesitas descansar y luego hablaremos. El piso de Lucía era pequeño pero acogedor, con vistas al río Guadalquivir. Me instalé en la habitación de invitados, que sería mi nuevo hogar por tiempo indefinido. Después de una ducha y un desayuno reconfortante, me senté con Lucía en el balcón. Le conté con más detalle todo lo sucedido, desde las constantes críticas de Dolores hasta el silencio cómplice de Javier. Nunca me gustó ese Javier, dijo Lucía, frunciendo el ceño. Siempre pensé que era demasiado débil, demasiado atado a las faldas de su madre. Pero tú, Carmen, tú eres fuerte. Has tomado la decisión correcta. Sus palabras me reconfortaron, pero también me hicieron reflexionar. ¿Sabes? Creo que durante mucho tiempo intenté ser alguien que no era. Intenté ser la nuera perfecta, la esposa perfecta, y en el proceso, perdí de vista quién era yo realmente. Lucía asintió, comprensiva. Es fácil perderse en las expectativas de los demás. Pero ahora tienes la oportunidad de redescubrirte, de ser la Carmen que siempre has querido ser. Pasamos el resto del día hablando, riendo, llorando a veces. Lucía me ayudó a elaborar un plan. Lo primero era establecer una rutina de trabajo. Mi oficina improvisada sería el balcón, con vistas al río. Era un cambio radical respecto a mi rincón en el Salón de Valencia, siempre bajo la mirada crítica de Dolores. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me sumergí en el trabajo, aprovechando cada momento de luz diurna para avanzar en mis proyectos de traducción. Las noches las pasaba explorando Sevilla con Lucía, redescubriendo el placer de las tapas, el vino y las risas sin preocupaciones. Pero no todo era fácil. Había momentos, especialmente en las noches silenciosas, en que la duda me asaltaba. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Debería haber luchado más por mi matrimonio? El rostro de Javier aparecía en mis sueños, a veces suplicante, a veces acusador. Una tarde, mientras trabajaba en el balcón, recibí un correo electrónico que cambiaría todo. Era de una importante editorial internacional, ofreciéndome un proyecto de traducción de gran envergadura. Era el tipo de oportunidad con la que siempre había soñado, el reconocimiento a años de trabajo duro. Con manos temblorosas, llamé a Lucía para darle la noticia. «Eso es increíble, Carmen», exclamó. «¿Ves?
El universo te está dando señales. Esta es tu oportunidad de demostrar tu valía, de hacer lo que amas sin que nadie te menosprecie. Sus palabras resonaron en mí. Era cierto. Este proyecto no solo era una oportunidad profesional, era una validación de todo por lo que había luchado, de todas las veces que había defendido mi trabajo frente a las críticas de Dolores. Esa noche, sentada en el balcón bajo el cielo estrellado de Sevilla, tomé una decisión. Era hora de cerrar definitivamente el capítulo de mi vida en Valencia. Con una mezcla de tristeza y determinación, redacté un correo electrónico para Javier. Querido Javier, espero que estés bien. Han pasado varios días desde que me fui, y he tenido tiempo para reflexionar sobre nuestra relación y sobre mí misma. He llegado a la conclusión de que no puedo volver. No se trata solo de tu madre, aunque su comportamiento fue el catalizador. Se trata de nosotros, de cómo permitimos que las cosas llegaran a este punto. He recibido una oferta de trabajo importante, una oportunidad que no puedo rechazar. Es el tipo de reconocimiento por el que siempre he luchado, el tipo de trabajo que tu madre nunca entendió ni valoró. Creo que lo mejor es que iniciemos los trámites del divorcio. Sé que puede sonar frío y abrupto, pero creo que es lo mejor para ambos. Necesitamos ser libres para crecer, para ser las personas que estamos destinados a ser. Te deseo lo mejor, Javier. Espero que algún día puedas entender mi decisión. Carmen, envié el correo y cerré mi portátil. Una sensación de paz me invadió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control de mi vida, que estaba eligiendo mi propio camino. Miré hacia el Guadalquivir, sus aguas reflejando las luces de la ciudad. Sevilla, con su belleza y su historia, se extendía ante mí como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. No sabía exactamente qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrirlo. La Carmen que había llegado a Sevilla hacía unos días, herida y asustada, ya no existía. En su lugar, había una mujer más fuerte, más segura, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Y lo mejor de todo, era una mujer libre para ser ella misma, sin disculpas, sin justificaciones. El futuro era incierto, pero estaba lista para escribir el próximo capítulo de mi vida, con mis propias palabras, en mis propios términos. Los 2 días siguientes a mi decisión de divorciarme de Javier fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, sentía una liberación inmensa, como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que estaba cargando. Por otro lado, había momentos en los que la realidad de mi nueva situación me golpeaba con fuerza, dejándome sin aliento. Me despertaba temprano cada mañana, antes incluso de que el sol comenzara a asomarse sobre el Guadalquivir. Esos momentos de quietud, cuando la ciudad aún dormía y solo se escuchaba el suave murmullo del río, se convirtieron en mi refugio. Me sentaba en el balcón con una taza de café humeante, mi portátil abierto frente a mí, y me sumergía en el trabajo. El proyecto de traducción que había recibido era, sin duda, el más desafiante de mi carrera hasta el momento. Se trataba de un extenso manual técnico para una empresa farmacéutica internacional, lleno de terminología especializada y conceptos complejos. En otras circunstancias, podría haberme sentido abrumada. Pero ahora, este proyecto se había convertido en mi ancla, en la prueba tangible de mi valía profesional. Buenos días, madrugadora, la voz de Lucía me sacó de mi concentración. Se unió a mí en el balcón, bostezando y estirándose. ¿Cómo va ese proyecto? Le sonreí, agradecida por su constante apoyo. Va bien. Es desafiante, pero eso lo hace aún más emocionante. Cada página que traduzco es como un pequeño triunfo. Lucía asintió, comprensiva. Me alegra verte tan entusiasmada. Pero no te olvides de descansar, ¿eh? No quiero que te agotes. Su preocupación me conmovió. Era tan diferente a la actitud de Dolores, quien siempre había visto mi trabajo como un pasatiempo insignificante. No te preocupes, Lucía. Sé cuidarme. Además, este trabajo es más que solo un proyecto. Es mi declaración de independencia. Pasé la mayor parte de esos 2 días trabajando incansablemente. Las horas se deslizaban como agua entre mis dedos mientras me sumergía en el intrincado mundo de la terminología farmacéutica.
Cada término que investigaba, cada frase que pulía, era un recordatorio de por qué amaba mi trabajo. Sin embargo, no todo era trabajo. Lucía se aseguraba de que tomara descansos regulares. Me arrastraba a pasear por las calles de Sevilla, descubriendo rincones encantadores que nunca había visto en mis visitas anteriores a la ciudad. Comíamos tapas en pequeños bares escondidos, reíamos sobre anécdotas del pasado y hacíamos planes para el futuro. Una tarde, mientras paseábamos por el parque de María Luisa, Lucía me preguntó: ¿has tenido noticias de Javier? Suspiré, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. No desde que le envié el correo sobre el divorcio. Supongo que necesita tiempo para procesarlo todo. Lucía me dio un apretón en el hombro. Es normal. Tú también necesitas tiempo. No te presiones. Asentí, agradecida por sus palabras. Era cierto, necesitaba tiempo. Tiempo para sanar, para redescubrirme, para construir esta nueva vida que había elegido. Esa noche, de vuelta en el apartamento, recibí un correo electrónico que me dejó sin aliento. Era de la editorial, en respuesta a algunas preguntas que había enviado sobre el proyecto. Pero lo que me sorprendió no fueron las respuestas en sí, sino la última parte del mensaje. Estimada Carmen, hemos quedado muy impresionados con la calidad y rapidez de su trabajo hasta ahora. Nos gustaría discutir la posibilidad de ofrecerle un contrato a largo plazo para futuros proyectos. ¿Estaría disponible para una videollamada mañana para discutir los detalles? Saludos cordiales, Elena Martínez, directora de proyectos. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de creer lo que estaba leyendo. ¿Un contrato a largo plazo? Con una de las editoriales más prestigiosas del sector. Era más de lo que jamás había soñado. Lucía, grité, corriendo hacia la sala. No vas a creer esto. Le mostré el correo, mis manos temblando de emoción. Lucía lo leyó rápidamente, sus ojos abriéndose más y más con cada línea. Carmen, esto es increíble, exclamó, abrazándome con fuerza. ¿Ves? Te lo dije. Eres brillante en lo que haces. Era solo cuestión de tiempo que alguien lo reconociera. Nos quedamos hasta tarde esa noche, celebrando con una botella de vino y haciendo planes. La posibilidad de un contrato a largo plazo significaba estabilidad, significaba poder quedarme en Sevilla si así lo decidía, significaba poder construir una vida completamente nueva. A la mañana siguiente, me preparé para la videollamada con una mezcla de nervios y emoción. Me puse mi blusa favorita, esa que Dolores siempre había criticado por ser demasiado llamativa para una mujer casada. Ahora, me hacía sentir confiada y profesional. La llamada fue mejor de lo que podría haber imaginado. Elena, la directora de proyectos, no solo estaba impresionada con mi trabajo, sino que también parecía genuinamente interesada en mis ideas y perspectivas. Carmen, su enfoque en este proyecto ha sido excepcional, dijo Elena hacia el final de la llamada. Nos gustaría ofrecerle un contrato de 1 año, con posibilidad de extensión. Incluiría varios proyectos importantes, similares al que está realizando ahora. Sentí que mi corazón se aceleraba. Eso suena maravilloso, Elena. Estoy muy interesada. Excelente, sonrió ella. Le enviaré los detalles del contrato más tarde hoy. Pero hay algo más que me gustaría discutir. Estamos considerando abrir una oficina en Sevilla el próximo año. Si todo va bien con este contrato, nos encantaría que considerara unirse a nuestro equipo de forma permanente. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Una oferta de trabajo permanente? ¿En Sevilla? Era como si el universo estuviera conspirando para mostrarme que había tomado la decisión correcta al dejar Valencia. Eso sería increíble, logré decir finalmente. Estaré encantada de discutirlo cuando llegue el momento. Después de la llamada, me quedé sentada en silencio por un largo rato, tratando de procesar todo lo que había sucedido. En cuestión de días, mi vida había dado un giro de 180 grados. Había pasado de ser una esposa menospreciada en Valencia a una profesional valorada en Sevilla. Lucía entró en la habitación, curiosa por saber cómo había ido la llamada. Cuando le conté todo, incluí la posibilidad de un trabajo permanente en Sevilla, saltó de alegría. Carmen, esto es perfecto.
podrías quedarte aquí, empezar de nuevo. Sevillanas, tú y yo, conquistando el mundo. Su entusiasmo era contagioso, y pronto me encontré riendo y haciendo planes con ella. Hablamos de buscar un apartamento para mí, de los barrios que más me gustaban, de todas las cosas que podríamos hacer juntas. Sin embargo, en medio de toda esa alegría, sentí una punzada de nostalgia. Pensé en Javier, en la vida que habíamos planeado juntos. Por un momento, me pregunté qué pensaría él de todo esto, si estaría orgulloso de mí o si se sentiría traicionado. Esa noche, sentada en el balcón bajo las estrellas sevillanas, tomé una decisión. Saqué mi teléfono y, después de dudar un momento, le envié un mensaje a Javier. Hola Javier. Espero que estés bien. Sé que las cosas terminaron de una manera difícil entre nosotros, pero quería que supieras que he conseguido un contrato importante aquí en Sevilla. Es el tipo de oportunidad con la que siempre soñé. Creo que voy a quedarme aquí por un tiempo. Te deseo lo mejor. Envié el mensaje y dejé escapar un largo suspiro. No esperaba una respuesta, y realmente no la necesitaba. Este mensaje era más para mí que para él. Era mi forma de cerrar ese capítulo de mi vida definitivamente. Miré hacia el Guadalquivir, sus aguas reflejando las luces de la ciudad. Sevilla se extendía ante mí, llena de promesas y posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente emocionada por el futuro. Sabía que el camino no sería fácil. Todavía tenía que finalizar mi divorcio, encontrar mi propio lugar para vivir, adaptarme a esta nueva vida. Pero por primera vez, sentía que tenía el control. Ya no era la Carmen que intentaba complacer a todos, que se conformaba con menos de lo que merecía. Era una nueva Carmen, más fuerte, más segura, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, sentí una profunda sensación de paz. Había encontrado mi lugar, mi propósito. Y lo mejor de todo, me había encontrado a mí misma. Con una sonrisa, volví a mi portátil. Tenía un proyecto que terminar, un futuro que construir. Y estaba lista para todo lo que viniera. La mañana del tercer día en Sevilla amaneció con una luz diferente. Quizás era el efecto de la emoción por mi nuevo contrato, o tal vez simplemente estaba empezando a ver la ciudad con otros ojos. Ya no era un refugio temporal, sino un posible hogar permanente. Me levanté temprano, como se había convertido en mi costumbre, y me preparé un café. Lucía aún dormía, así que me moví silenciosamente por el apartamento, disfrutando de la tranquilidad de la mañana. Me senté en el balcón con mi portátil, lista para sumergirme en el trabajo. Estaba en medio de un párrafo particularmente complicado cuando mi teléfono vibró. Lo ignoré al principio, concentrada en encontrar la traducción perfecta para un término médico especialmente difícil. Pero cuando volvió a vibrar insistentemente, decidí echar un vistazo. Mi corazón dio un vuelco cuando vi el nombre en la pantalla, Dolores. Por un momento, consideré no contestar. ¿Qué podría querer la madre de Javier? ¿Acaso llamaba para lanzar más críticas, para intentar hacerme sentir culpable por haberme ido? Pero algo en la frecuencia de las llamadas me hizo pensar que podría ser importante. Con un suspiro profundo, contesté. Hola. Carmen, la voz de Dolores sonaba diferente. Temblaba, casi irreconocible. Carmen, gracias a Dios que contestas. La ansiedad en su voz me puso en alerta inmediatamente. Dolores, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Hubo una pausa, un sollozo ahogado. Es Javier. Ha tenido un accidente. Está en el hospital. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse, y por un momento solo pude escuchar el latido acelerado de mi propio corazón. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Las preguntas salieron atropelladamente de mi boca. Dolores, entre sollozos, me explicó que Javier había tenido un accidente de coche la noche anterior. Estaba en cuidados intensivos, su condición era grave. Los médicos dicen que las próximas 24 horas son críticas, dijo Dolores, su voz quebrándose. Carmen, sé que no tengo derecho a pedirte nada,
pero Javier te necesita. Todos te necesitamos. Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar la información. Javier, mi Javier, estaba luchando por su vida en un hospital de Valencia. Y yo estaba aquí, en Sevilla, a cientos de kilómetros de distancia. Voy para allá, dije finalmente, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Tomaré el primer tren que pueda. Por favor, manténgame informada de cualquier cambio. Colgué el teléfono y me quedé mirando al vacío por un momento. ¿Cómo podía la vida dar un giro tan drástico en cuestión de minutos? Hace solo unos momentos, estaba planeando mi nueva vida en Sevilla, ¿y ahora? ¿Carmen? ¿Qué pasa? La voz de Lucía me sacó de mis pensamientos. Estaba de pie en la puerta del balcón, con una expresión de preocupación en su rostro. Le conté rápidamente lo sucedido, las palabras saliendo atropelladamente mientras buscaba en mi teléfono los horarios de trenes a Valencia. Voy contigo, dijo Lucía sin dudarlo. No pienso dejarte sola en un momento como este. Su oferta me conmovió profundamente. Gracias, Lucía. Pero no puedo pedirte que dejes tu trabajo, tu vida aquí. No me lo estás pidiendo, yo me estoy ofreciendo, interrumpió ella con firmeza. Además, puedo trabajar desde cualquier lugar. Vamos, tenemos un tren que tomar. En menos de una hora, estábamos en la estación de Santa Justa, subiendo al AVE con destino a Valencia. El viaje se me hizo eterno. Cada minuto que pasaba era un minuto en el que la vida de Javier pendía de un hilo. Lucía intentaba distraerme con conversación, pero mi mente estaba en otra parte. Llegamos a Valencia al atardecer. Sin perder tiempo, tomamos un taxi directamente al hospital. Durante todo el trayecto, no pude evitar pensar en la ironía de la situación. Hace solo unos días había huido de esta ciudad, determinada a no volver. Y ahora aquí estaba, con el corazón en un puño, rogando llegar a tiempo. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y luces fluorescentes. Seguí las indicaciones hasta la unidad de cuidados intensivos, con Lucía siguiéndome de cerca. Y allí, en la sala de espera, estaba Dolores. Verla fue un shock. La mujer orgullosa y crítica que recordaba parecía haber envejecido años en cuestión de días. Estaba pálida, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando me vio, se levantó tambaleante. Carmen, dijo, y sin previo aviso, me abrazó. Me quedé rígida por un momento, sorprendida por este gesto inusual de afecto. Pero luego, lentamente, le devolví el abrazo. ¿Cómo está?, pregunté cuando nos separamos. Dolores sacudió la cabeza, las lágrimas volviendo a sus ojos. No ha habido cambios. Los médicos dicen que el trauma en la cabeza es severo. Están haciendo todo lo posible. Me senté junto a ella, sintiendo como si mis piernas ya no pudieran sostenerme. Lucía se sentó al otro lado, tomando mi mano en silencio. Las horas pasaron lentamente. Los médicos entraban y salían, dando actualizaciones que parecían estar en un idioma que no podía entender completamente. Palabras como presión intracraneal, contusión cerebral, fractura de costillas, flotaban en el aire, cada una más aterradora que la anterior. En algún momento de la noche, Dolores rompió el silencio. Carmen, lo siento mucho. Todo esto, es mi culpa. La miré, sorprendida. ¿De qué hablas, Dolores? Ella sollozó, sus hombros temblando. Javier estaba muy alterado después de que te fuiste. Discutimos, yo le dije cosas horribles. Que era un cobarde por dejarte ir, que debería haberte obligado a quedarte. Él salió furioso de casa. Y luego recibí la llamada del hospital. Me quedé sin palabras. La culpa en los ojos de Dolores era palpable, dolorosa de ver. Dolores, dije finalmente, sorprendida por la suavidad en mi propia voz. Esto no es culpa tuya. Los accidentes pasan. No podemos culparnos por las decisiones de otros. Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas y sorpresa. Eres muy amable, Carmen. Después de cómo te traté. No te merezco.
No se trata de merecer, respondí. Se trata de estar aquí, ahora, por Javier. El amanecer nos encontró aún en la sala de espera. Lucía había ido a buscar café para todos, un gesto silencioso de apoyo que agradecí profundamente. Fue entonces cuando el médico salió, con una expresión grave en su rostro. La presión intracraneal ha aumentado, dijo. Necesitamos operar inmediatamente. Es un procedimiento de alto riesgo, pero sin él. Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Sin la cirugía, Javier no sobreviviría. Háganlo, dije sin dudarlo. Hagan lo que sea necesario. El médico asintió. Hay otro asunto. El seguro no cubre completamente este tipo de procedimiento. El costo es considerable. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Por supuesto, siempre se trataba de dinero. Dolores comenzó a sollozar de nuevo, murmurando algo sobre vender la casa. Fue entonces cuando recordé. El contrato. El proyecto. Tomé una decisión en ese instante. Yo lo pagaré, dije. Tengo un contrato, un proyecto importante. Puedo adelantar el pago. Solo sálvenlo. El médico pareció aliviado. Muy bien. Comenzaremos la cirugía de inmediato. Mientras se alejaba, sentí la mano de Dolores sobre la mía. La miré, y vi en sus ojos una mezcla de gratitud y arrepentimiento que nunca antes había visto. Carmen, dijo suavemente. Gracias. Y perdóname. He sido una tonta, una vieja tonta y orgullosa. Le di un apretón a su mano. Ahora eso no importa, Dolores. Lo único que importa es que Javier se recupere. Y así, en esa sala de espera de hospital, rodeada por el olor a desinfectante y el sonido constante de máquinas, me encontré en una encrucijada que nunca hubiera imaginado. Mi futuro en Sevilla, mi nueva vida, todo parecía tan lejano ahora. Lo único que importaba era el hombre que luchaba por su vida detrás de esas puertas, el hombre al que una vez había prometido amar en la salud y en la enfermedad. Mientras esperábamos noticias de la cirugía, cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, recé. Recé por Javier, por su recuperación. Pero también recé por mí misma, por la fuerza para enfrentar lo que fuera que el destino tuviera preparado para nosotros. Las horas que siguieron a la entrada de Javier al quirófano fueron las más largas de mi vida. El tiempo parecía haberse detenido en esa sala de espera del hospital, donde el tic-tac del reloj en la pared resonaba con una crueldad implacable. Dolores se había quedado dormida en una incómoda silla, su rostro surcado por las lágrimas incluso en sueños. Lucía, mi fiel amiga, se mantenía a mi lado, ofreciéndome silenciosamente su apoyo con su mera presencia. Mi mente vagaba entre recuerdos y preocupaciones. Pensaba en Javier, en los momentos felices que habíamos compartido, en nuestros sueños y planes para el futuro. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo una discusión familiar había desembocado en esta pesadilla? Fue en ese momento de reflexión cuando recordé que necesitaba hacer una llamada importante. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué el número de Elena, la directora de proyectos de la editorial. «Carmen, ¿está todo bien?», la voz de Elena sonaba preocupada. Probablemente no era común recibir llamadas a estas horas de la madrugada. «Elena, lo siento mucho por llamar tan tarde, o tan temprano», comencé, intentando mantener la compostura. «Ha surgido una emergencia familiar. Mi marido ha tenido un accidente grave y está en cirugía en este momento». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Oh, Carmen, cuánto lo siento. ¿Hay algo que podamos hacer?». Tomé una respiración profunda. «De hecho, sí. Sé que es mucho pedir, pero necesito un adelanto del pago por el proyecto. La cirugía es costosa y el seguro no cubre todo». «Por supuesto», interrumpió Elena sin dudarlo. «Haré los arreglos necesarios de inmediato. No te preocupes por los plazos del proyecto ahora mismo, tu familia es lo primero». Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. «Gracias, Elena. No sabes cuánto significa esto para mí». «No hay nada que agradecer»,
Carmen. Manténnos informados, por favor. Y si necesitas algo más, no dudes en pedirlo. Terminé la llamada sintiéndome profundamente agradecida. En medio de toda esta oscuridad, había destellos de luz, personas dispuestas a tender una mano amiga. Pasaron varias horas más antes de que el cirujano saliera del quirófano. Su expresión era seria, pero no sombría, lo cual me dio un rayo de esperanza. La cirugía ha sido un éxito, anunció, y sentí que podía respirar de nuevo. Hemos logrado reducir la presión intracraneal y controlar el sangrado. Sin embargo, las próximas 48 horas serán críticas. El señor Morales está en coma inducido para facilitar su recuperación. Dolores, que se había despertado con la llegada del médico, comenzó a llorar de alivio. Yo me mantuve en silencio, procesando la información. ¿Podemos verlo?, pregunté finalmente. El médico asintió. Pueden entrar de uno en uno, por periodos cortos. Está en la unidad de cuidados intensivos. Insistí en que Dolores fuera la primera en entrar. Después de todo, era su hijo. Mientras esperaba mi turno, Lucía me abrazó. Lo has hecho muy bien, Carmen, me susurró. Eres más fuerte de lo que crees. Cuando finalmente entré en la habitación de Javier, nada me había preparado para lo que vi. El hombre fuerte y vibrante que conocía yacía inmóvil en la cama, rodeado de máquinas que pitaban y zumbaban, monitoreando cada aspecto de su vida. Tubos y cables parecían salir de cada parte de su cuerpo. Su cabeza estaba vendada, y su rostro estaba hinchado y amoratado. Me acerqué lentamente a la cama, tomando su mano entre las mías. Estaba fría al tacto. Javier, susurré, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayendo. Estoy aquí. Por favor, tienes que ponerte bien. Tienes que luchar. No sé cuánto tiempo estuve allí, sosteniendo su mano, hablándole en voz baja sobre todo y nada. Le conté sobre mi trabajo en Sevilla, sobre el contrato que había conseguido. Le pedí perdón por haberme ido de esa manera, por no haber luchado más por nuestro matrimonio. Cuando salí de la habitación, me sentía emocionalmente agotada. Dolores me esperaba afuera, sus ojos rojos e hinchados. Carmen, comenzó, su voz ronca. Yo. Necesito hablar contigo. Nos sentamos en un rincón tranquilo de la sala de espera. Lucía, entendiendo que necesitábamos privacidad, se excusó para ir a buscar más café. Quiero pedirte perdón, dijo Dolores, sorprendiéndome. He sido una suegra terrible, lo sé. Te traté injustamente, menosprecié tu trabajo, tu valor. Y ahora eres tú quien está salvando a mi hijo. La miré, sin saber qué decir. Esta mujer, que había sido la fuente de tanta frustración y dolor en mi vida, ahora parecía completamente diferente. Vulnerable, arrepentida. Dolores, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Lo que pasó entre nosotras fue difícil, sí. Pero ahora no es momento de dwelling on the past. Lo importante es Javier y su recuperación. Ella asintió, tomando mi mano entre las suyas. Eres una buena mujer, Carmen. Mi hijo tiene suerte de tenerte. Y yo he sido una tonta al no verlo antes. Esas palabras, que tanto había anhelado escuchar durante años, ahora me sabían agridulces. ¿Por qué tenía que ocurrir una tragedia para que Dolores finalmente me viera, me valorara? Los días siguientes se fundieron en una rutina agotadora. Pasábamos horas en el hospital, turnándonos para estar con Javier. Hablábamos con los médicos, nos aferrábamos a cada pequeña señal de mejoría. Dolores y yo desarrollamos una tregua silenciosa, unidas en nuestra preocupación por Javier. Lucía tuvo que regresar a Sevilla después de unos días, pero me llamaba constantemente para ver cómo estaba. Elena, de la editorial, también se mantenía en contacto, asegurándome que no me preocupara por el trabajo, que tomara el tiempo que necesitara. Fue durante una de esas noches de vigilia cuando recibí una llamada inesperada. Era el abogado que había contratado para gestionar mi divorcio. Señora Vega, dijo con tono profesional. Tengo los papeles del divorcio listos para ser firmados. ¿Cuándo le gustaría que nos reuniéramos?
Me quedé en silencio por un momento, mirando a través de la ventana de la habitación de Javier. Él yacía allí, todavía inconsciente, luchando por su vida. Y aquí estaba yo, con los papeles de divorcio esperando mi firma. Yo, necesito tiempo, respondí finalmente. Ha habido un cambio en las circunstancias. Le llamaré cuando esté lista para proceder. Colgué el teléfono, sintiéndome confundida. Hace solo unas semanas, estaba decidida a terminar mi matrimonio, a comenzar una nueva vida en Sevilla. Ahora, todo parecía estar en el aire. Una noche, mientras estaba sentada junto a la cama de Javier, sosteniendo su mano y leyéndole en voz baja uno de sus libros favoritos, sentí un leve apretón en mis dedos. Al principio, pensé que lo había imaginado. Pero entonces, vi cómo sus párpados temblaban ligeramente. Javier, susurré, mi corazón latiendo con fuerza. Javier, si puedes oírme, aprieta mi mano otra vez. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Y entonces, lo sentí de nuevo. Un apretón débil, pero inconfundible. Lágrimas de alegría corrieron por mis mejillas mientras llamaba frenéticamente a las enfermeras. Los médicos llegaron rápidamente, examinando a Javier y realizando pruebas. Está respondiendo a estímulos, dijo el médico con una sonrisa cauta. Es una muy buena señal. Parece que está emergiendo del coma. Las siguientes horas fueron una montaña rusa de emociones. Javier comenzó a mostrar más signos de conciencia, aunque aún no abría los ojos completamente ni hablaba. Dolores y yo nos turnábamos para estar con él, hablándole, animándole a seguir luchando. Fue durante una de mis vigilias nocturnas cuando finalmente sucedió. Estaba medio dormida en la silla junto a su cama cuando escuché un sonido ronco, apenas audible. Carmen. Abrí los ojos de golpe, encontrándome con la mirada confusa pero consciente de Javier. Sus ojos, esos ojos que tanto había extrañado, me miraban con una mezcla de sorpresa y alivio. Javier, sollocé, inclinándome sobre él. Oh, Javier, estás despierto. Gracias a Dios. Intentó hablar de nuevo, pero su garganta estaba seca después de tantos días con el tubo de respiración. Le di unos trozos de hielo para humedecer sus labios, tal como las enfermeras me habían enseñado. ¿Qué pasó?, logró preguntar finalmente. Le expliqué brevemente sobre el accidente, sobre la cirugía, sobre los días que había pasado en coma. Vi la confusión en sus ojos, el miedo. Pero estás bien ahora, le aseguré, acariciando suavemente su mejilla. Te estás recuperando. Javier me miró fijamente, como si estuviera tratando de resolver un enigma. Tú, te habías ido a Sevilla. Sentí un nudo en la garganta. Volví en cuanto supe del accidente. No podía dejarte solo en esto. Una lágrima rodó por su mejilla. Lo siento, susurró. Por todo. Por no defenderte, por no valorarte como merecías. Negué con la cabeza, mi propia visión borrosa por las lágrimas. Eso, Chach, no hables de eso ahora. Lo importante es que te recuperes. Nos quedamos en silencio por un momento, simplemente mirándonos el uno al otro. Había tanto que decir, tanto que resolver. Pero por ahora, esto era suficiente. Él estaba vivo, estaba despierto, y estábamos juntos. La recuperación de Javier sería un camino largo y difícil, lo sabíamos. Y nuestro futuro juntos, si es que lo teníamos, estaba lleno de incertidumbres. Pero en ese momento, sosteniendo su mano en la quietud de la noche hospitalaria, sentí una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta tragedia podría ser el catalizador para un nuevo comienzo. Un comienzo en el que tanto Javier como yo, e incluso Dolores, pudiéramos redescubrirnos y reconstruir nuestras relaciones sobre bases más sólidas. Mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana del hospital, me permití, por primera vez en mucho tiempo, soñar con un futuro. Un futuro que, hace solo unos días, habría parecido imposible. Pero ahora, mirando a Javier, quien había luchado tan duro para volver a mí, ese futuro no parecía tan lejano después de todo. Los días que siguieron al despertar de Javier fueron un torbellino de emociones y actividad.
El hospital se convirtió en nuestro segundo hogar, con Dolores y yo turnándonos para estar junto a él en cada momento. Los médicos estaban asombrados por su progreso, aunque nos advertían constantemente que la recuperación sería lenta y que aún quedaba un largo camino por recorrer. Javier mejoraba día a día. Su habla, inicialmente vacilante y confusa, se volvía más clara. Sus movimientos, aunque todavía limitados, ganaban fuerza. Pero lo más impactante era el cambio en su actitud. El hombre que despertó del coma parecía diferente al que yo había dejado en Valencia semanas atrás. Había una nueva profundidad en sus ojos, una gratitud por la vida que antes no estaba allí. Una tarde, mientras le ayudaba a comer su gelatina, un manjar comparado con la nutrición intravenosa de los primeros días, Javier me miró fijamente. «Carmen», dijo, su voz aún ronca pero firme. «Necesitamos hablar». Sentí un nudo en el estómago. Sabía que este momento llegaría, pero aún así no me sentía preparada. «Lo sé», respondí, dejando la cuchara en la bandeja. «Hay mucho que decir». Javier tomó mi mano, su toque aún débil pero reconfortante. «Primero, quiero agradecerte. Por estar aquí, por no abandonarme a pesar de todo». Sentí lágrimas formándose en mis ojos. «Javier, yo». «No, déjame terminar», interrumpió suavemente. «He tenido mucho tiempo para pensar, para reflexionar sobre nuestro matrimonio, sobre mis errores. Fui un cobarde, Carmen. Permití que mi madre te tratara de una manera que no merecías. No defendí tu trabajo, tu pasión. Te fallé como esposo y como compañero». Sus palabras, tan honestas y vulnerables, me dejaron sin aliento. Era como si el accidente hubiera derribado todas las barreras entre nosotros, permitiéndonos ver y expresar verdades que antes estaban ocultas. Yo también cometí errores, admití. Me fui sin luchar realmente por nosotros. Tal vez si hubiera expresado mis sentimientos antes, si hubiera sido más clara sobre lo mucho que me dolía la situación. Javier negó con la cabeza. «No, Carmen. No te culpes. Yo debería haber visto tu dolor, debería haber actuado. Pero estaba tan atrapado entre mi lealtad hacia mi madre y mi amor por ti que acabé fallándoles a ambas». Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de nuestras palabras flotando entre nosotros. Fue Javier quien finalmente rompió el silencio. «Carmen, sé que pedirte una segunda oportunidad después de todo lo que ha pasado es mucho pedir. Pero estos días, teniéndote aquí a mi lado, me han hecho darme cuenta de lo mucho que te amo, de lo mucho que te necesito en mi vida. Si estás dispuesta, me gustaría intentarlo de nuevo. Esta vez, siendo el hombre que mereces». Su propuesta me tomó por sorpresa. Hace solo unas semanas, estaba lista para firmar los papeles del divorcio, para comenzar una nueva vida en Sevilla. Y ahora, aquí estaba Javier, ofreciéndome un nuevo comienzo. «Javier, yo». Comencé, sin saber realmente qué decir. «Necesito tiempo para pensar». «¿Todo ha sucedido tan rápido?». Él asintió, comprensivo. «Lo entiendo. No espero una respuesta ahora. Solo quería que supieras cómo me siento, que supieras que estoy dispuesto a luchar por nosotros si tú también lo estás». En ese momento, Dolores entró en la habitación. Se detuvo al ver nuestras manos entrelazadas y las lágrimas en nuestros ojos. «Oh, lo siento», dijo, retrocediendo. No quería interrumpir. «No, mamá, quédate», dijo Javier. «De hecho, hay algo que quiero decirte a ti también». Dolores se acercó, curiosa y un poco aprensiva. Javier tomó una respiración profunda antes de hablar. «Mamá, te quiero. Siempre serás mi madre y te estaré eternamente agradecido por todo lo que has hecho por mí. Pero tu trato hacia Carmen, tu constante menosprecio hacia su trabajo y su valor, no puede continuar. Si vamos a ser una familia, las cosas tienen que cambiar». Vi cómo Dolores palidecía ante las palabras de su hijo. Por un momento, temí que fuera a explotar, que volveríamos a los viejos patrones de conflicto. Pero entonces, algo sorprendente sucedió. Dolores se acercó a la cama, tomó mi mano libre y la de Javier, y con lágrimas en los ojos, dijo: «Tienen razón. Ambos.
He sido una tonta orgullosa y testaruda. Carmen, te debo una disculpa más grande de lo que puedo expresar. Tu dedicación, tu amor por mi hijo, tu disposición a ayudar incluso después de cómo te traté, me has demostrado lo equivocada que estaba. Si me dan la oportunidad, me gustaría intentar ser la suegra que mereces, la madre que Javier necesita. Me quedé sin palabras. Esta mujer, que había sido la fuente de tanta tensión en nuestro matrimonio, ahora estaba aquí, vulnerable y arrepentida. Miré a Javier, quien parecía tan sorprendido como yo. Dolores, logré decir finalmente. Aprecio tus palabras. Y sí, ha habido mucho dolor y resentimiento. Pero si todos estamos dispuestos a intentarlo, a comunicarnos abiertamente y a respetarnos mutuamente, creo que podemos construir algo nuevo y mejor. Los días siguientes fueron una mezcla de terapia física para Javier y terapia emocional para todos nosotros. Mientras Javier trabajaba duro para recuperar su fuerza física, Dolores, él y yo trabajábamos en reconstruir nuestras relaciones. Fue durante una de estas conversaciones cuando recordé mi trabajo en Sevilla. Con todo lo que había sucedido, casi había olvidado el contrato, la oportunidad que me esperaba allí. Javier, dije una noche, mientras estábamos solos en su habitación. Hay algo que necesito contarte. Antes del accidente, conseguí un contrato importante en Sevilla. Un trabajo que podría cambiar mi carrera. Vi una sombra de preocupación cruzar su rostro, pero asintió, animándome a continuar. Es un proyecto a largo plazo, con la posibilidad de un puesto permanente en la editorial. Es el tipo de oportunidad con la que siempre he soñado. Javier permaneció en silencio por un momento, procesando la información. Luego, para mi sorpresa, sonrió. Carmen, eso es maravilloso. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre supe que eras capaz de grandes cosas. Su reacción me conmovió profundamente. Este era el apoyo que siempre había anhelado, el reconocimiento de mi valor profesional. Pero, continuó, supongo que esto complica las cosas entre nosotros, ¿verdad? Asentí, sintiendo el peso de la decisión que teníamos por delante. Sí, lo hace. Pero Javier, quiero que sepas que no he tomado ninguna decisión definitiva. Después de todo lo que ha pasado, después de ver cómo has cambiado, como todos hemos cambiado. No estoy segura de que es lo correcto. Javier tomó mi mano, su toque ahora más fuerte que en los días anteriores. Carmen, te amo. Y porque te amo, quiero que seas feliz, que alcances tus sueños. Si eso significa mudarte a Sevilla, entonces lo entenderé. Pero quiero que sepas que, si decides darle una oportunidad a nuestro matrimonio, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Incluso mudarme a Sevilla contigo, si eso es lo que decides. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Lo harías? ¿Dejarías Valencia, tu trabajo, tu vida aquí? Él asintió con determinación. Lo haría. He aprendido de la manera más dura que la vida es preciosa y corta. No quiero desperdiciar más tiempo viviendo a medias, sin perseguir la felicidad real. Y mi felicidad, Carmen, está contigo. En ese momento, sentí como si todas las piezas comenzaran a encajar. El futuro, que hace solo unas semanas parecía tan incierto y aterrador, ahora se abría ante mí lleno de posibilidades. Necesito tiempo, dije finalmente. Para pensar, para estar segura de que estamos tomando la decisión correcta por las razones correctas. Javier asintió, comprensivo. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí, trabajando en mi recuperación, trabajando en ser un mejor hombre, un mejor esposo. Y sea cual sea tu decisión, la respetaré. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y reflexiones. Pasaba las mañanas en el hospital con Javier, viendo cómo progresaba en su recuperación, redescubriendo al hombre del que me había enamorado. Las tardes las dedicaba a largas conversaciones con Dolores, construyendo lentamente un puente de entendimiento y respeto mutuo. Y en las noches, sola en el apartamento que una vez compartí con Javier, pensaba en Sevilla, en la oportunidad que me esperaba allí, en la vida que había comenzado a imaginar para mí misma. Fue durante una de estas noches de reflexión cuando tomé mi decisión. Una decisión que, me di cuenta,
Había estado formándose en mi corazón desde el momento en que recibí esa fatídica llamada de Dolores. A la mañana siguiente, entré en la habitación de Javier con una nueva determinación en mis pasos. Él me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. He tomado una decisión, anuncié, mi voz más firme de lo que esperaba. Voy a aceptar el trabajo en Sevilla. Vi un destello de dolor en los ojos de Javier, rápidamente reemplazado por una sonrisa de apoyo. Entiendo, dijo suavemente. Es una gran oportunidad y mereces. Lo interrumpí, tomando su mano. No he terminado. Voy a aceptar el trabajo en Sevilla, y quiero que vengas conmigo. Tú, y si ella quiere, también Dolores. Quiero que intentemos esto, Javier. Un nuevo comienzo, en una nueva ciudad, donde podamos construir la vida que siempre quisimos, sin el peso del pasado sobre nosotros. La sorpresa y la alegría en el rostro de Javier eran indescriptibles. Me atrajo hacia él en un abrazo, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en casa. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría desafíos, ajustes, momentos difíciles. Pero también sabía que, esta vez, estábamos preparados para enfrentarlos juntos. Con honestidad, con respeto mutuo, y con un amor que había sido probado y fortalecido por la adversidad. Mientras sostenía a Javier, con el sol de la mañana filtrándose por la ventana del hospital, sentí una profunda sensación de paz y esperanza. El futuro era brillante, lleno de posibilidades, y estaba lista para escribir este nuevo capítulo de nuestras vidas.